baja la corriente, y si baja la corriente, así mismo baja la potencia eléctrica, ¿listo? Entonces la potencia es sencillo, ¿ok? Ya acá por ejemplo, tenemos otro ejercicio que dice que hay una carga de 6 ohmios y que hay una corriente de 2 amperios, ¿sí? Entonces sé que hay 6 ohmios en la carga y mido la corriente y me da 2 amperios. Entonces tengo que calcular cuál es el voltaje que hay aquí en la fuente. Entonces el voltaje que hay aquí en la fuente es el mismo voltaje que hay aquí en la resistencia, porque es el único elemento, ¿cierto? Mire, si usted se pone a ver, este punto está unido a este punto. Y cuando un punto está unido a otro a través de un cable, podemos considerar que tiene el mismo potencial, ¿cierto? Lo mismo que acá. Esta línea está unida con este, ¿cierto? Entonces, como están unidas por un cable, el voltaje que está aquí es el mismo voltaje que está acá. O sea que yo puedo hallar el voltaje que está aquí, ¿cierto? ¿Cómo puedo hallar el voltaje en la resistencia? ¿Quién me cuenta? ¿No? ¿Cómo hay un voltaje? ¿Voltaje es igual a qué? Muchachos, La resistencia. ¿a qué, perdón? La resistencia. A la resistencia, ¿por qué? Por, por, hay que multiplicarla por. Muchachos, ¿cómo hay un voltaje? Voltaje es igual a resistencia, ¿por qué? ¿Mm? A ver, ojo porque si no entendemos la ley de Ohm, no podemos seguir adelante. A ver quién sigue. Álvaro José. Álvaro José, ¿qué me dice? ¿Cómo hallo el voltaje? Tengo la resistencia y la corriente. Álvaro José. Señor, Entonces, ¿cómo hallo el voltaje? Tengo la corriente y tengo la resistencia. ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo la corriente que dividirla vale, por tengo la corriente que vale 2 amperios y tengo la resistencia que vale 6 ohmios. ¿Cómo hallo ese voltaje en esa resistencia? ¿Mm? no sé, profe, la verdad no sé. ¿No saben? ¿Y cómo ha hecho los No, trabajos? Si ya hemos preguntado varias veces eso mismo. Pero se pues con la multiplica guía. Se multiplica la corriente por Eso, la resistencia. se multiplica la corriente por la resistencia, ¿listo? 6 por 2. Entonces, ¿cuánto voltaje hay? 8. Eso da 0,66 o 666. Pero si me están diciendo que es multiplicar 6 por 2, ¿cómo me va a dar eso? 12. 12, profe. 12. 12 voltios, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto hay en la fuente de alimentación? 12 voltios, ¿no? 12. Multiplicar 6 por 2. ¿Sí o no? Ahora, ¿y cómo hallo entonces la corriente? Si ya sé que aquí hay 12 y aquí hay 2. ¿Cómo hallo pues, la potencia, perdón? ¿Cuánto sería la potencia entonces? ¿Mm? Ya tengo el voltaje, 12. Y ahora entonces la potencia. A ver, Dividir 12 Eso es con igual a 2. vea, si yo tapo aquí la potencia, ¿a qué es igual la potencia? Mire esto. por Intensidad por voltaje. Eso. Entonces ya tiene el voltaje 12 y la intensidad es 2. Entonces, Se ¿cuánto es divide, la profe. potencia? No, pero ya me dijeron que se multiplica, vea. Multiplicar. Multiplicar y por B, ¿cierto? Entonces sería 12 por 2. Eso, 12 por 2. Entonces 24. 24, ¿qué? ¿Qué unidades? Amperios. No, señor, potencia, potencia. ¿Qué?
Lo acabamos de decir hace un rato. Vea, vea. Aquí vea. 24 W. watts. Sí, Watts de potencia, ¿listo? 24 sí, watts señor. de potencia. Aquí vea, ¿cómo la llamamos? Primero, el voltaje, 6 por 2, 12 voltios. 12 voltios tiene esto. Y voltaje por corriente, 12 por 2, me da 24 watts. 24 W, ¿listo? ¿Correcto? Bueno, ahora miremos este. Tengo el voltaje y tengo la corriente, ¿cierto? Dice que la fuente es de 24 voltios, que ha de circular una corriente de 3 amperios. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta, ¿cuánto vale la resistencia? Tengo el Cero. voltaje y tengo la corriente. ¿Mm? ¿Multiplicar también, profe? Si yo tapo la R, ¿cómo queda B e I? Queda B arriba y I abajo, ¿no? Dividir entonces. Eso, eso. Arriba, ¿quién? El voltaje, o sea, 24. Y abajo, la corriente, o sea, 3. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia? 8. 8. ¿8 qué? 8. ¿8 qué? 8 ohmios. Ohmios. Muy Chomios. bien. 8 ohmios. Eso, muy bien. Ya nos vamos entendiendo. Listo. Entonces tengo 24 voltios, 3 amperios y 8 ohmios acá. 8 ohmios. Ahora, ¿cuánto es la potencia que entrega esa fuente? Pues mire, potencia igual a quién? Corriente por Intensidad por voltaje. Exacto. Entonces, ¿cuánto nos da? Intensidad por voltaje. ¿Cuánto da? 72. 72. ¿72 qué? 72 voltios. Ojo, ojo. Watts. Watts. La potencia en watts. ¿Listo? Potencia en watts. Entonces, correcto. Entonces, a la resistencia la calcularon dividiendo B sobre I. B sobre I me da 8 ohmios, ¿cierto? Y la potencia la calcularon calculando I por B. 24 por 3. Da 72 vatios, ¿no? La potencia en vatios. Ya esto no se puede olvidar nunca. El voltaje se mide en voltios. Su palabra lo dice, voltaje, voltios, ¿cierto? La corriente o intensidad se mide en amperios. Amperios es, haga de cuenta, la cantidad de agua que recorre este circuito, ¿sí? Pero en vez de agua es electrones, se miden en amperios. La corriente en amperios. La resistencia es la oposición que hace este elemento a la corriente, ¿cierto? De cuenta, por ejemplo, que yo coloco un tubo y le restringo el caudal a ese río, ¿cierto? Entonces no dejo pasar mucha agua y hago lo que hago es recortar un poco el flujo del agua, entonces eso es lo que hace la resistencia, ¿cierto? Limitar la corriente. Y la resistencia se mide en ohmios, y la potencia, que es la fuerza, que es la combinación entre el voltaje y la corriente, se mide en watts. Pues potencia en watts, voltaje en voltios, intensidad en amperios y resistencia en ohmios. Eso no puede olvidarse, ¿listo? Para eso tenemos estos triangulitos, para que no se nos olvide que la resistencia es B sobre I, que la corriente es B sobre R, que el voltaje es I por R. Lo mismo acá, que la potencia es I por B, que el voltaje es P sobre I y que la corriente es P sobre B. ¿Estamos, muchachos? ¿Cómo hasta ahí? Listo. Sí, Muy sí, bien. señor. Muy bien. Uy, ¿qué pasó?
Se me devolvió esta presentación. Listo. Estamos hasta ahí. Ok, muy bien. Pasemos a otro temita. Pues ya después, esta presentación ustedes la tienen allá en el Padlet, ¿yo? La quieren revisar. Listo. Otro temita es cuando los circuitos se conectan. Algunos circuitos tienen una conexión serie y otros tienen conexión paralela. Entonces, ¿eso qué es? ¿Listo? Entonces, son las conexiones, digamos, más comunes que empezamos a encontrar en circuitos. Entonces, nosotros hablamos de que una conexión es en serie cuando, por ejemplo, acá tenemos una pila, ¿cierto? Y conectamos 3 cargas o 3 bombillos, los conectamos como en secuencia, o sea, uno después de la otra, uno después del otro, uno después del otro, ¿sí? Pues si ustedes se ponen a ver detalladamente, entre estos dos comparten solamente un terminal, que es este, ¿cierto? Como si se estrecharan de la mano, pero se estrechan de una sola mano, no de las dos, solamente de una, miren. Este contacto va conectado a este contacto, pero este ya va conectado a otra cosa y este va conectado a otra cosa. O sea que eso, digamos, si estuviéramos haciendo jugando a la rueda, ¿cierto? Sería como hacer una conexión entre todos, cada uno le comparte una mano al siguiente, ¿cierto? Y la mano izquierda se la comparte a otra persona, o sea que entre dos personas solo comparten un terminal, ¿sí? En cambio, la otro tipo de conexión que se denomina paralelo, fíjense que los dos terminales de este bombillito se conectan en paralelo, o sea, están compartiendo las dos manos, ¿cierto? Es como si yo cogiera a una persona y me parara enfrente de ella y estrechamos las dos manos al tiempo, ¿cierto? Entonces, mire, comparte un terminal, lo comparte con este, y este de acá también lo comparte con este, ¿cierto? O sea que todos están conectados al positivo y negativo de la batería, mire. Este bombillo está conectado al positivo y negativo de la batería. Este también, mire. Y este también, mire, al positivo y al negativo de la batería. En cambio, si ustedes pueden ver acá, el único que está conectado al positivo de la batería es este, mire. De resto, ninguno más. Ahí sigue la secuencia, y el único que está conectado al negativo de la batería es este acá. ¿Sí lo vieron? Profe, ¿Notamos la diferencia? ¿Sí le profe, escucho? ¿Sí? una pregunta. En ¿Sí? el circuito en serie, si se funde uno, se funden todos, ¿cierto? No exactamente, o sea, la apreciación es, si se funden uno, se apagan todos, ¿sí? Pero no es que se fundan los demás. O sea, se apagan porque... Un momento. Pero, dame 10 minutos, ¿listo? 10 minutos. Ok. Entonces, alguien entrando, a ver. Alguien me dice, no sé, se escucha entrecortado. ¿Solamente Gianfranco o todos me están escuchando entrecortado? No, profe, yo escucho bien. Sí, de Profe, estoy pronto. escuchando claro. Ok, deben ser a la conexión de Gianfranco. Bueno, entonces les decía que lo que decía el compañero, en el primer circuito, si se funde el 2, se apaga el circuito, o sea, no fluye corriente. No es que se fundan los demás, no, pero los demás no prenden, ¿cierto? No prenden, ¿por qué? Porque hay una interrupción. En cambio, en este, si se funde uno, se apaga solamente el que se fundió, porque los demás están conectados a la batería. ¿Listo? ¿Queda aclarado eso? Sí, profe. Listo. Ok, entonces lo que queremos que nos quede de este diagrama
es que en un circuito serie que tenemos aquí a la izquierda, la corriente eléctrica es la misma en todo el circuito. Mire, el lazo que se forma, ¿cierto? Es un solo lazo, mírelo acá. Entonces la corriente va para acá, va para acá, va para acá, y viene y vuelve para acá. ¿Cierto? Mientras que, bueno, entonces eso pasa en un circuito serie. ¿Qué pasa también? Que el voltaje de esta batería se reparte entre cada bombillito. Si los bombillos son exactamente iguales, si son exactamente iguales, aunque eso no, casi nunca pasa, pero si fueran exactamente iguales, el voltaje se reparte de forma igual, ¿cierto? Entonces es como, yo les ponía siempre un ejemplo, es como una familia que tiene 3 hijos, que son 3 hijos, todos son mellizos, ¿cierto? O todos son de la misma edad. Que si todos son de la misma edad, con seguridad, la comidita se reparte en 3 partes iguales, ¿cierto? Lo mismo pasa con el voltaje. Ok. Pero la corriente, mire que la corriente no se reparte, sino que la corriente es la misma para todos. ¿Sí? Porque es un solo lazo, míralo acá, el lazo. ¿Ok? Listo. Entonces, si las cargas son iguales, el voltaje en partes iguales. Pero si las cargas son diferentes, si no son 3 hermanitos mellizos, sino que es uno de 20, otro de 10 y otro de 5, entonces muy seguramente al de 5 le sirven menos, al de 10 le sirven un poquito más, y al de 20 le sirven un poquito más de comida, ¿cierto? Pues de esa manera tenemos que el voltaje se reparte de manera desigual, porque no son iguales los bombillitos, no tienen la misma edad los personajes, ¿cierto? Eso pasa en un circuito en serie, ¿listo? ¿Y qué pasa en un circuito en paralelo? En paralelo, mire la diferencia. En serie se repartía. En el voltaje en paralelo no se reparte porque es el mismo de la batería, mire. Este 1 tiene el mismo voltaje de la batería. Este 2 está conectado exactamente a los mismos puntos de la batería. Y este 3 está conectado también a los mismos puntos de la batería. O sea que el voltaje es el mismo en las 3 cargas. Ahí no se repartió. ¿Qué es lo que sí se reparte? La corriente. La corriente sí se reparte. Mira. La corriente, va a haber una corriente solamente para que pase por este bombillo. Y va a haber otra corriente que pasa por este otro bombillo. Y va a haber otra corriente que pasa por este otro bombillo. O sea que la corriente que sale de la batería, en este caso ellos la pintan así, la corriente que sale de la batería se reparte una parte para aquí, otra parte para aquí y otra parte para aquí. O sea que en paralelo no se reparte el voltaje, sino la corriente, ¿listo? Si las cargas son exactamente iguales, entonces es la corriente la que se reparte en formas iguales, ¿sí? A diferencia de la serie, que es el voltaje que se reparte, aquí es la corriente la que se reparte, ¿listo? Y si las cargas son diferentes, la corriente se reparte de forma desigual, diferente. Ya que los circuitos en paralelo, si son iguales, son sencillos. Lo mismo en serie, si son iguales, son sencillos. Pero cuando estos valores de carga son diferentes, ahí ya tenemos que hacer otros cálculos, ¿listo? Entonces, ¿queda claro la diferencia entre un circuito en serie o en paralelo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Estamos Sí, profe. correctos. Entonces, muchachos, veamos ejemplos. ¿Listo? Los circuitos más sencillos son los circuitos resistivos, los que están hechos de resistencias. ¿Sí o no? Y esos circuitos resistivos, entonces, podemos conectar las resistencias en serie o en paralelo. ¿Sí? En este caso, este es un ejemplo de un circuito en serie. ¿Listo? En el circuito en serie,
las resistencias pueden ser las mismas o pueden ser diferentes. Mire que en este caso, esta es de 1 ohmio, esta es de 2 ohmios y esta es de 3 ohmios, ¿cierto? En un circuito en serie, colocar 3 resistencias en serie es equivalente a sumarlas. O sea que yo puedo tener un equivalente de este circuito en este si sumo estas 3. ¿Y cuánto suman las 3 resistencias? Toman 6 ohmios, ¿cierto? O sea que este circuito que está acá se comporta exactamente igual a este circuito que está acá, ¿sí? O sea que yo con 3 resistencias como esta, 1, 2 y 3, puedo reemplazar un circuito con una resistencia de 6 ohmios, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que cuando uno necesite un valor de una resistencia y no lo tenga exacto, puede buscar resistencias menores y sumarlas, ¿cierto? Eso podría hacerse. Ahora, tenemos que, si yo ya hallé el equivalente, que es 6 ohmios, ¿cierto? Es más fácil para mí ahora calcular la corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este circuito puedo aplicar la ley de Ohm como siempre la he aprendido, ¿cierto? Como corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pero entonces uno dice, bueno, ¿y la resistencia cuánto es? Aquí tendría que sumarlas. Entonces, cuando la sumo, que me da 6, ya puedo tomar el valor de 6 y hallar la corriente. Entonces, ¿por qué en este caso la corriente da 2 amperios? ¿Quién me dice? 12 dividido 6, profe. 12 dividido 6, muy bien. 2 amperios, listo. Ahora, entonces calculemos los voltajes parciales, ¿sí? Vayan echándole un vistazo a esta diapositiva para que me entiendan cómo es que se reparte el voltaje y denme 3 minuticos y ya regreso, ¿listo? Un momento. ¿Qué es lo que quieres, digo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Lo que vamos a hacer? Entonces, No soy el dueño de la gente en tu cabeza. Pero ¿qué me tiene razón? Sí, yo tengo razón. Deberíamos ver al público. ¿Podrías no ser que parece sospechoso? Sí, alguien que tenga diferente rostro, úsanos los dientes. ¿Podemos ir? No veo por qué no. Creo que será mejor seguirlos. ¿Te veo allá o no? Si estás de acuerdo, prefiero patrullar desde el aire. ¿Estás seguro? Créeme, ya vi suficientes vacíos para un día. Como quieras. ¿Sabes dónde encontrarnos y dejarlo? ¿Dónde está tu Qué pena que no les dejé la pantalla compartida. Qué pena. A ver, ahora sí. Entonces teníamos que el voltaje, que era de 12 voltios en la batería, ya no es el mismo en la resistencia. ¿Por qué? Porque tenemos ya 3, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, cuando teníamos un solo hijo, ¿cierto? Por ejemplo acá, perdón. Cuando usted tiene un solo hijo, entonces todo el voltaje va para él, ¿cierto? Pero en este caso tenemos 3. Hay que repartir el voltaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se reparte el voltaje, muchachos? Lo mismo, la ley de Ohm, ¿sí? Primero, yo ya sabía que la corriente es 2 amperios, porque ya la había sumado, ¿cierto? Entonces, si ya sé que la corriente es 2 amperios, puedo calcular los voltajes parciales. ¿Cómo los calculo, muchachos? ¿Cómo se calcula un voltaje?
Se multiplica La corriente por la resistencia la por corriente cada por la resistencia, ¿cierto? O sea que en este caso, 2 amperios ¿por cuánto? Aquí. Por un Por ohmio. eso. un ohmio. Entonces aquí tenemos 2 voltios, ¿cierto? Que 2 amperios por un ohmio, 2 voltios. Y entonces, ¿cuánto tenemos en esta? 2 ohmios, o sea que 2 Ajá. amperios por 2 ohmios, ¿Cuánto da? 4 voltios. 4 Muy bien. voltios. Y en este caso, en esta, ¿sí? Sería 2 amperios Ajá. por 3 ohmios. 6 voltios, correcto. Sería 6 Miren, voltios. aquí se quedaron 2 voltios, aquí se quedaron 4 voltios y aquí que se quedaron 6 voltios. Si usted suma los 3 voltajes, 2 más 4 más 6, ¿cuánto le da? 12. 12. Y vea los 12 acá. ¿Sí o no? Son los 12 que tiene la fuente. O sea que los 12 que tiene la fuente se reparten entre las 3 resistencias. ¿Cómo se repartió? 2 voltios aquí, 4 voltios aquí y 6 voltios acá, ¿cierto? Entonces lo mismo que les ponía el ejemplo del plato de comida, ¿cierto? Mire, si el muchacho que es mayorcito le dan la mayor parte, 6 voltios. Al del medio le dan 4 voltios. Y al más chiquito le dan 2 voltios. ¿Sí o no? Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Correcto. Ahora, miremos este otro ejemplo. Tengo ahora 2 resistencias. Una es de 680 ohmios y la otra es de 120. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta. ¿Cuánto vale la resistencia total de ese circuito? Profe, se suman los 680 y 120, ¿cierto? Eso. Entonces, ¿cuánto da? Son 800. 800 ohmios. O sea que un circuito así como este es equivalente a uno que solo tenga una resistencia de 800 ohmios. Eso está correcto. Ahora, entonces, si ya conozco la resistencia total, que es de 800, ¿cuánto valdría entonces la corriente? ¿Corriente es igual a qué? La resistencia, pues, Acuérdense, a ver, anoten allá el triangulito, vea. Anoten ese triangulito, miren. B arriba, I abajo y R abajo. Entonces, si voy a calcular corriente, queda B la arriba y resistencia. R abajo. Entonces, ¿a qué es igual la corriente? A la corriente por el voltaje. Ojo, ojo, ojo. No porque usted está hallando corriente. Si necesito hallar corriente, queda el B arriba y R abajo. Entonces sería B, Voltaje por resistencia. Voltaje por resistencia. ojo, no sería Dividido. por dividido, porque la B está arriba y la R está abajo. Cuando yo tengo algo arriba y algo abajo es como si fuera un fraccionario, o sea, dividido, ¿listo? A eso es que me refiero con este triangulito, ¿sí? Cambio cuando yo voy a usar voltaje, queda I al frente de la R, y cuando yo tengo un número al frente de otro es multiplicado, ¿ok? Cuando tengo un número arriba y otro abajo es dividido, ¿listo? O sea que finalmente, si voy a hallar corriente sería Voltaje dividido resistencia. eso, voltaje dividido resistencia. Entonces ya acabé de hallar la resistencia que me dio 800 y tengo el voltaje. Entonces, ¿cuánto me da la corriente? 9 voltios dividido por 800. Por no, porque acabamos de decir que era Dividido. dividido. Eso da 0,01125. Exactamente. ¿Y cuánto da eso en miliamperios? 15 miliamperios, profe.
Ah, sí, déme un segundo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? No, tú me estás llamando. Sí, yo no creo que los roben. No, pues están bien amarraditos, sí. Pues sí, yo me he metido, eso no creo que pase nada. No, ¿y quedaron bien doblados? ¿Sí? Ah, bueno. Listo. Ay, se me olvidó, ¿sabes qué? Que tenía que entregarte 2 pedazos. Ah, bueno, perfecto. Dale. Bueno, bueno. Listo, muchachos, qué pena. Entonces me dio 0,01125. ¿Eso cuánto es en miliamperios? 11,011. No, 11, 11,2. claro, 11,2 miliamperios. Correcto, ¿listo? Entonces ya llamo la corriente. Entonces, voy a irlo anotando aquí. Entonces, corriente es 11,2 miliamperios. Eso con el mouse es muy berraco. Bueno, la caída de voltaje ahora en las resistencias, pero ahora sí por separado, o sea, cuánto cayó en la de 680 y cuánto cayó en la de 120. Entonces, ¿cómo lo hallo? Necesito hallar un voltaje. El voltaje es igual a ¿qué? Es igual el voltaje, ¿ah? El triangulito La otra vez. intensidad. Voltaje, queda ahí al frente de R, o sea que es I por R, ¿sí o no? ¿Sí? Multiplicado, profe. Multiplicado, exacto. Entonces, ya tengo ahí, vea, 11,2 miliamperios, que es lo mismo que decir 0,0112, ¿cierto? 1125 creo que da, ¿cierto? Es 0,01125, lo multiplico por el valor de la resistencia, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto les dio, muchachos? ¿Cómo la pregunta, profe? A ver, ya tengo la corriente. Vea. La corriente es igual a 0,0125 amperios, ¿cierto? O lo que es lo mismo que 11,2 miliamperios, ¿cierto? Y necesito ahora multiplicarlo por la resistencia para hallar el voltaje, ¿cierto? Debería multiplicar por 800, profe, ¿cierto? No, porque ya necesito, si usted me multiplica por 800, me va a hallar este voltaje. Pues seguramente le va a dar 9 voltios, pero ahora lo que necesito es calcular en cada una de las resistencias. Yo ya hallé la corriente, porque esta corriente que está acá es esta misma. O sea que ya hallé la corriente, esta corriente. ¿Sí? Ahora necesito hallar los voltajes parciales en las resistencias. Entonces no puede ser por 800, porque ya necesito saber es cuánto cae en cada una, por separado. ¿Listo? Eso da Eso, 7,616. 7,65 me da a mí. Seguramente no usaste todos los decimales, pero 7,65. O sea, multiplicar esto por esto, ¿cierto? O sea que aquí en la de 680 quedaron 7,65, ¿sí? ¿De cuánto? De los 9 que hay aquí. O sea que de los 9 que hay aquí, aquí ya se quedaron 7, ¿sí? Entonces, ¿cuánto era que se quedó en la otra resistencia? ¿Mm? Entonces, muchachos, si 9 es la fuente, digamos que 9 es la olla de comida grandota, ¿cierto?
y ya el primer plato se gastó 7.65, ¿cuánto será que le queda a la otra persona? Profe, me da 1,35. Exactamente. 1,35. 1,35, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. mire, aquí se quedaron 7.65 y aquí se quedaron 1.35. Si usted suma estos dos voltajes, le tiene que dar ¿cuánto? ¿Sí o no? 9 voltios. Exactamente. Porque el voltaje no se desaparece, el voltaje tiene que quedar ahí entre las cargas, ¿listo? Listo. Y otro análisis que podemos hacer. ¿Quién era más grande, este o este? Vamos a ver el número B. ¿Cómo? ¿Cuál de estas dos es más grande? La resistencia número 1. No, la de 680. Entonces, como es más grande, se quedó con la mayor parte del botín, ¿sí o no? 7.65. Cambio, la más pequeña le tocó la parte más pequeña. Eso es lo que sucede en los circuitos, muchachos, ¿sí? ¿Listo? En un circuito serie. Entonces, al final, demuestre que la suma de las caídas de voltajes es igual al voltaje aplicado. Claro, 7.65 más 1.35 me da 9 voltios. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Sí, profe. A ver, vamos a otro ejercicio entonces, vea. Ahora este circuito tiene cuatro resistencias, pero vea lo beneficioso. Lo beneficioso es que estas 4 resistencias son exactamente iguales. Mira. 220, 220, 220 y 220. ¿Sí o no? Entonces voy a cambiar el orden aquí de las preguntas. Las caídas de voltaje, hallemos primero la C. ¿Será que tengo que hacer algún cálculo o lo puedo hacer fácil? ¿Quién me dice? No es fácil, profe. ¿Por qué? ¿Cuánto sería entonces? Pues son 880. No, por eso no, pero esa es la primera pregunta, que es la resistencia total. Yo digo, cambiemos el orden de las preguntas y respondamos la C, que dice las caídas de los voltajes parciales. ¿Será que lo puedo saber a ojo? Mire, si aquí tengo 5 y aquí tengo 4 hijos, todos de la misma edad, ¿cuánto será que le toca a cada uno? ¿Mm? ¿Cuánto voltaje le toca a cada uno, muchachos? Sin hacer cálculos. Tengo aquí Cada uno le 5. toca, cada uno le toca de 2. ¿De a cuánto? De 1 y a uno le toca de 2. A cada uno le toca de a uno. No, porque ahí quedaría uno con ventaja respecto a los otros, ¿cierto? Tiene que ser por partes iguales. ¿Dividir 5 en cuánto? Por eso quedaría en 176. No. A ver, tengo que dividir 5 en 4 partes iguales, muchachos. De a 1,25. Eso, de a 1,25, ¿cierto? Que si aquí le quedan 1,25 y aquí también 1,25, aquí también le va a quedar 1,25 y aquí también 1,25, ¿cierto? Y aquí también van a quedar 1,25. Entonces, 1,25 más 1,25 me da 2,5. Y 1,25, 1,25, otros 2,5. Y 2,5 más 2,5 me da 5, ¿cierto? O sea que esta era para que la vieran rápido, ¿cierto? Las caídas de voltaje simplemente cuando las resistencias son iguales se dividen por el número de resistencias. En este caso es dividir 5 en 4. 5 dividido en 4 me da 1,25. ¿Sí la pillaron, cierto? Ahora sí hagámoslo en orden. ¿Cuánto es la resistencia total?
880. 880. Muy bien. Y ahora, ¿cuánto es la corriente total? ¿Puedes cerrarlo? Cógelo con cuidado. Entonces, ¿cuánto es la corriente? Profe, 5.682 miliamperios. Eso, muy bien. 5,6 miliamperios. Puede ser así, ¿cierto? 5,6 miliamperios sería la corriente. ¿Sí? Porque es dividir 5 en 880. ¿Correcto? Entonces, eso nos tiene que quedar. En serie, el voltaje se reparte. Se reparte. ¿Ok? Bueno. Listo. Ahora hablemos de los circuitos en paralelo. ¿Alguna duda, muchachos, de hasta aquí? Sí, pero a mí me gustaría que me volviera a repetir ese paso. ¿Cuál? ¿Cuál paso? O sea, desde que son iguales, o sea, se dividen, desde que las resistencias son iguales, Ujú. se divide o sea, por el valor de las que hay. Listo. Bueno, digamos que entonces cambiemos el orden de las cosas, ¿cierto? Y vamos a hacerlo normal, como lo veníamos haciendo, ¿cierto? Pues Sí, como lo veníamos haciendo, lo primero es hallar la resistencia equivalente, ¿cierto? Es así, ¿cierto? 880, ¿sí o no? Ahí sí, listo. Ahora, una vez, perdón, con cuidado, sí. Entonces, si tenemos 880, calculemos la corriente, ¿cierto? Y la corriente le da 0,0056 y un poco de decimales, ¿cierto? Que es dividir 5 en 880. Entonces, 0,0, perdón, 0,005, luego sigue un 6, luego un 8, luego un 1, hagámoslo hasta 6, 8 y 1. Ese valor que le da usted en la calculadora, ¿sí? Lo puede coger, sí, lo puede coger así completico y lo multiplica ya por la resistencia para allá los voltajes parciales. O sea, Profe, pero se está cortando el audio. Profe, se está entrecortando. a mí también, profe. Pero a mí también, ¿será que me puede explicar otra vez que no entendí? Pero quedamos sin audio. circuito en 0,5681. Hasta ahí estamos. Pero habíamos quedado sin audio, íbamos a multiplicar 0,5681. ¿Se quedó sin audio? O sea, estaba entrecortado. Que se quedó sin audio. Bueno, entonces vea, lo que les decía es, ustedes hallaron 880, ¿cierto? Es la suma de estas cuatro. ¿Sí? Profe, no de la pantalla. ¿Sí o no? No la pantalla. ¿Qué pasa? Un momento. ¿Ahí ya? ¿Ahí ya se Sí, sí, ve? señor. Sí, profe. Listo.
No sé qué pasó. Y se me borró esto. Entonces, yo les decía lo siguiente. Cuando yo tengo cuatro resistencias de 220, es exactamente lo mismo que cogerlas y sumarlas y decir que es una de 880. O sea que esta parte del circuito, del circuito es exactamente esta misma parte del circuito, ¿sí? O sea, esto es equivalente. Lo único es que aquí tengo 4, aquí tengo 1, pero se comporta eléctricamente exactamente igual. O sea que si yo aquí aplico la ley de Ohm, yo hallo esta corriente, ¿cierto? Que me da 0,005 0,05681. Eso me da esa corriente, 0,005681, que es dividir 5 en 880, ¿sí? Y si este circuito es exactamente igual a este circuito, ¿sí? Pues esta corriente es equivalente a haber calculado esta misma corriente. O sea que ya calculamos esta corriente, es esta misma. ¿Por qué? Porque esta parte del circuito es igual a esta parte del circuito. Entonces ya nos venimos para este circuito. ¿Por qué? Porque necesito ahora hallar los voltajes parciales. Entonces ya tengo que aplicar la ley de Ohm, pero en este elemento, que es igual a I por R. ¿Pero cuál R? Ya no esta R, sino la R del cual estoy interesado calcular el voltaje, ¿sí? Y estoy interesado en saber el voltaje de esta resistencia, no de esta. Porque esta yo ya lo sé. ¿Cuánto es el voltaje de esta resistencia? Este mismo, porque es la única, ¿cierto? Pero ahora yo quiero saber es cuánto hay en cada una de estas, ¿sí? Y yo cojo todo este valor que me dio en la calculadora y lo multiplico por 220. Entonces, ¿cuánto le da? 1,25. Tiene que dar 1,25 exactos, ¿sí? Listo. Entonces yo ya sé, ¿cierto? Que como en un circuito serie la corriente es la misma en todo el circuito, para hallar ahora este voltaje tengo que hacer lo mismo. O sea, esta corriente por esta resistencia. ¿Y cuánto le va a dar? Los mismos 1,25, ¿cierto? Y ahorita voy a hallar este voltaje, pero no en esta resistencia, sino en esta, porque necesito saber el voltaje es en esta resistencia. Entonces, cojo la corriente, que ya la conozco, y la multiplico por 220 y me va a dar los mismos 1,25. ¿Cierto? Y acá, en esta resistencia, tengo la misma corriente y la misma resistencia me va a dar los mismos 1,25. Entonces yo les decía hace un rato que esta operación no es necesaria. ¿Por qué? Porque de entrada, si yo miro que esto tiene 5 voltios y que hay 4 resistencias y las 4 son exactamente iguales, pues el voltaje se tiene que repartir en partes iguales, ¿cierto? Entonces, la única manera de repartir 5 en 4 partes iguales, pues es dividir 5 en 4, ¿cierto? Que me da 1,25. Entonces, cuando las resistencias son iguales, no hay necesidad de hacer estos cálculos. Simplemente, usted sabe que va a repartirle el botín, pues el botín se reparte por partes iguales. Ahora sí, muchachos. Claro. Listo, profe. ¿Sí? ¿Listo? Sí, profe. Entonces, cuando Profe, son ahora sí. diferentes, cuando las resistencias son diferentes, ahí sí no me vale dividir el voltaje así tan fácil, sino que me toca coger una por una y hallar cuánto es el voltaje. No es tan fácil. Pero cuando son iguales sí es fácil. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Bueno.
Ok. Entonces, ahora miremos qué pasa en paralelo. Y en paralelo, dijimos que esto se comporta de una manera diferente, ¿cierto? Entonces, en paralelo, supongamos que yo tengo 3 resistencias y que tengo aquí los 6 voltios, ¿sí? Sí, yo le doy valores a esta resistencia, me dice, esta vale 2 ohmios, esta vale 3 ohmios y esta vale 6 ohmios, ¿sí? Y él me dice cuál es el voltaje en la resistencia 1, sin hacer ningún cálculo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es este voltaje, muchachos? 3, profe, 3. ¿Por qué 3? porque 6 dividido 2, ¿sí? ¿Y por qué 2? Ojo, Pues, yo todavía no mire Profe. esto, no mire esto, no mire esto todavía. Mire solo este circuito y dígame qué voltaje hay aquí en la resistencia 1 sin hacer ningún cálculo. ¿Mm? ¿No la pillan? Pues, profe, ¿no son 2? ¿2 voltios? Sí, sí, señor. No. No. 3 ¿No la amperios. pillan? No, ojo, ¿por qué amperios? Estoy diciendo cuántos voltios, voltaje. 3, profe. 3, unos dicen que 3, otros que 2. ¿Quién da más? Es que si se reparte entre 3 resistencias son 2 voltios por cada resistencia. Vea dónde se repartía el voltaje. Cuando el circuito era en serie. Pero ahorita estamos en paralelo. Entonces, hagamos el siguiente análisis, vea. En paralelo, aquí en la fuente tengo 6 voltios, ¿cierto? Y la fuente, si yo sigo este cable, es este mismo acá, ¿cierto? Y si yo Entonces, sigo este todas caerían cable, de 6. exactamente. Este cable es lo mismo que aquí. Y este cable es lo mismo que aquí. O sea que medir los 6 voltios entre estos dos terminales es exactamente lo mismo que medir los 6 voltios entre estos dos. Entonces, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia 1? 6 voltios. ¿Y cuánto es el voltaje en la resistencia 2? 6 voltios. 6 ¿Y voltios. cuánto es el voltaje en la resistencia 3? 6 voltios. 6 voltios. 6 voltios. Esa es la diferencia entre serie, acabamos de ver que se reparten, y paralelo. En paralelo el voltaje siempre va a ser el mismo. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe, listo. Listo. Ahora, ¿qué es lo que se reparte? No se reparte el voltaje, ahora se reparte la corriente. Mire, verá por qué. Aquí yo ya tengo claro que en las resistencias hay 6 voltios, ¿listo? Ahora le voy a dar valores a la resistencia. A este le doy 2, a este le doy 3 y a este le doy 6 ohmios, ¿sí o no? Ahora, la ley de Ohm, ¿qué dice la ley de Ohm? Que para calcular una corriente, la corriente es igual ¿a qué? voltaje dividido resistencia. Eso, muy bien. Aquí teníamos el triangulito, ¿cierto? Entonces, la corriente es igual al voltaje que está arriba dividido en la resistencia. Muy bien. Entonces, tengo el voltaje, ¿sí o no? ¿Cuánto es el voltaje? 6, profe. 6. Y tengo la resistencia. 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la corriente? ¿Cuánto? 3, profe. 3, ¿no? 6 dividido en 2. ¿Me da 3 qué? Ohmios, profe. Ojo, corriente. Amperios, profe. 3 amperios, ya. 3 amperios es la corriente que pasa por esta resistencia. ¿Listo? 3 amperios es la corriente que pasa por esta resistencia. Ahora miremos cuánto es la corriente que pasa por esta.
Pues tengo 6 voltios, pero ahora tengo 3 ohmios. ¿Cuánto es la corriente? 2. ¿2 qué? 2 amperios. 2 amperios, ¿sí o no? Pues mire, por esta pasan 3, por esta pasan 2. Ahora, por esta. 1 amperio. 6 voltios dividido en 6 ohmios. 1 amperio, ¿sí o no? Entonces, fíjense, muchachos, que las corrientes sí son diferentes, vean. Por esta pasan 3, por esta pasan 2, por esta pasa 1. ¿Listo? Entonces, como la corriente es como la corriente de un río, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vean. Por aquí venía la corriente principal, por aquí viene la corriente principal que viene de la fuente. Y aquí se quedaron 3, ¿sí o no? Por aquí se fueron 3. Es por acá, yo sé que por aquí se fueron 2 y que por aquí se fue 1, ¿sí? Entonces, 1 más 2 más 3 me daría la corriente total, ¿cierto? Que sería ¿cuántos amperios? 6 amperios, profe. 6. Entonces, este circuito salen 6 amperios, se quedan 3 por este lado y siguen 3 por este lado, ¿cierto? Y luego por acá se van otros 2 y queda 1. Y el 1 pasa por acá y se devuelven. Y al final, ¿qué pasa? Se suman otra vez. Este 1 más este 2 quedan 3 y este 3 más este 3 quedan 6. O sea que la corriente que entra por acá es la misma que tiene que regresar por acá, ¿cierto? Siempre pasa eso en un circuito. La corriente que sale de la fuente es la misma que tiene que regresar, no se queda por allá escondida o evaporada o algo así, no. Los 6 amperios que salen son los mismos 6 amperios que entran. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, muchachos, donde el voltaje se reparte, en paralelo es la corriente la que se reparte. En este caso, se repartieron 6 amperios entre 3, 2 y 1. ¿Sí o no? ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profe. Entonces, vean, Profe. el voltaje es el mismo, la corriente se reparte. Y en serie es al revés. La corriente es la misma, mire que la corriente aquí no se repartió, ¿sí? Siempre era la misma, ¿sí? En cambio, el voltaje sí se repartió. Y eso es lo que nos tiene que quedar de acá, ¿cierto? En un circuito en serie, el voltaje se reparte, la corriente queda la misma. Y en un circuito paralelo, el voltaje es el mismo, la corriente se reparte. ¿Listo? Ok, ahora revisemos equivalencia. Entonces, al igual que en serie dijimos que 2 resistencias se sumaban, ¿sí? En paralelo también hay un equivalente, ¿sí? Pero ya no es la suma, ¿sí? Ya no es la suma. Esta parte del circuito yo la puedo reemplazar por esta parte del circuito. Deben un segundo, muchachos. ¿Aló? Cuéntame. Bueno. Entonces, esta parte del circuito es equivalente a esta. ¿Y cómo se halla? Ya no se suma, pero tampoco se resta. Ya es un cálculo un poquito más complejo. Es el producto sobre la suma. ¿Cómo así el producto sobre la suma? O sea, multiplicar y dividir por la suma. ¿Eso cómo sería? Hagámoslo en una calculadora. Yo saco la calculadora. Sería, vamos acá, ¿no? Entonces, el producto por la suma es multiplicar las dos resistencias, las dos. 220 por 300, ¿listo? Y lo divido por la suma entre los dos. ¿Cuál es la suma entre los dos? ¿Cuánto da la suma de estas dos? 520. 520. Me dio 126,9, como 127 más o menos, ¿sí? 26,9. Eso. Entonces una resistencia en paralelo no se resta, sino que lo que nos tiene que quedar es el producto sobre la suma, pero
lo más importante que nos quede siempre, digamos, para verlo así rápido, es que el valor resultante siempre es menor que el menor valor, ¿sí me entienden? Es decir, si yo tengo una de 220 en paralelo con una de 300, Manuel, vale, 220 en paralelo con 300, siempre me va a dar menor que el menor valor. O sea, con seguridad tiene que valer menos de 220. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo una de 5000 en paralelo con una de 100, me tiene que dar menos que 100. ¿Sí? Con seguridad. ¿Sí? Hagan cualquier ejercicio y verán que siempre les va a dar así el producto sobre la suma. Entonces, mire, digamos que usted tiene 5000 por 100, ¿cierto? Dividido en 5100, que le da 98. Menos que el menor valor. Siempre va a pasar eso, ¿listo? Es Manuel Cajales. Entonces, mire, digamos que yo tenga 1.000.000, ¿cierto? Por 100. Dividido en 1.100.000. En 1.100.000. 1.100.000. Me da 99. ¿Sí? Siempre da menos que el menor valor. ¿Ok? Eso nos debe quedar claro en paralelo. Pero resulta que es fácil cuando son iguales. Mira. Cuando son iguales el cálculo es fácil. No hay que hacer productos sobre la suma ni nada. Cuando son iguales, un segundo muchachos. Entonces, mira, aquí tenemos, cuando tenemos así, todas iguales, ¿sí? Como en este caso. Es fácil porque simplemente cogemos el valor de la resistencia, que en este caso es 1K, y lo dividimos por la cantidad de resistencias que hay. Hay 1K y hay 1, 2, 3, 4 y 5. Se divide en 5. 1K dividido en 5 me da 200 ohmios. Entonces, cuando es fácil, cuando son iguales las resistencias, es fácil el cálculo, ¿sí? Pero cuando no, sí hay que hacer un cálculo pues más complicado, que es el producto sobre la suma. ¿Listo? Entonces, en paralelo, muchachos, simplemente esto es lo que pasa. ¿Listo? Como el ejercicio de acá. Se reparte la corriente con la resistencia. Y para hallar las resistencias equivalentes, el producto sobre la suma si son diferentes o coger el valor mayor y dividirlo por el número de resistencia. ¿Sí? Entonces... Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, ¿cómo sacó la resistencia que le dio 200? No entendía partecita. Por eso, vea, coge el valor de una, si son iguales, ¿no? El valor de una resistencia es 1K, o sea, 1000, ¿cierto? 1000. ¿Y cuántas resistencias hay? 1, 2, 3, 4 y 5, todas son iguales. Entonces 1000 dividido en 5, ¿sí? ¿Cuánto le da? 200. ¿Listo? ¿Ahora sí o no? Ah, listo, profe. Sí, gracias. Eso es lo que no entendí casi. Cuando dos resistencias iguales en paralelo es fácil. Entonces la pregunta es... Bueno, ok. Entonces cuando se tiene resistencias iguales es fácil hacer el paralelo. Por ejemplo, ¿cuánto sería el paralelo de dos resistencias de 200? Usted coge 200 dividido en 2. ¿Sí? ¿Cuánto le da? 100. ¿Cierto? O sea, que dos resistencias iguales en paralelo se dividen por la mitad. ¿Sí o no? Entonces, dice, por ejemplo, necesito una resistencia de 2500 ohmios, pero no tengo de 2500, tengo de 5000. Si las pongo dos de 5000 en paralelo, me dan 2500. ¿Sí me va a entender? Sí, pero sino que lo que decía el compañero hace rato que no sabía dónde salía el 200 era porque ahí decía 1 kilo ohmio, ¿no? Hay que tener en cuenta de pronto, profe,
a lo Ah, que bueno, digamos de aquí, por aquí no M, o sea que exacto. megas. Exacto, muchachos, eso es tema viejo, ¿no? Ojo, por eso es que hay que aprender bien los temas, porque este ya es un tema pasado, entonces ya yo ya supongo que ustedes lo saben, ¿no? Acuérdense que kilo son miles, megas son millones, ¿cierto? Entonces, si yo Sí, necesito hacer este cálculo, debo pasar a ohmios. Entonces, ¿cuántos ohmios son un mega ohmio? 1.000.000, entonces debo hacer el cálculo con 1.000.000. ¿Cuántos ohmios son 100 kilo ohmios? Serían 100.000, ¿cierto? 100.000 ohmios. Eso es lo importante que, si no lo tienen claro, acuérdese que en el Padlet están todo el histórico de las presentaciones y pueden volver a hacer los cuestionarios si los quieren volver a hacer para que tengan muy claro el tema de kilos, megas, etcétera. ¿Listo? Entonces, muchachos, yo les dejé un cuestionario, pero hay un único tema que faltó por explicar. Si tienen 10 minuticos, lo damos para que alcancen a hacer todo el cuestionario que les dejé. Y es el tema de colores. Es que estas resistencias, cuando uno necesita trabajar con ellas, eh, vienen por colores, ¿sí? Entonces, hay unas preguntas que tienen que ver con los colores de las resistencias, pero es un tema sencillo, mire, es de la siguiente forma. Normalmente las resistencias vienen en colores de 4 bandas, ¿listo? De 4 bandas, mire. ¿Listo? Esas 4 bandas funcionan de la siguiente forma. La cuarta banda es la más fácil porque esa no la tenemos en cuenta. Esa banda tiene que ver con la tolerancia, que es como la calidad de la resistencia. Las resistencias más sencillas, más comunes, son de calidad de 5%, o sea, es decir, que el valor real puede estar desviado 5% por encima o 5% por debajo. Entonces, digamos que la dorada siempre va a ser dorada en estos cálculos, ¿listo? Vamos a mirar cómo se calculan estos tres colores. Es sencillo. Vea, por ejemplo, yo tengo una resistencia voy a hacer el ejemplo que está ahí, azul, rojo, verde, ¿sí? Pues los dos primeros números yo los tomo tal cual. Entonces, el 6, el azul es 6 y el rojo es 2. O sea que tengo un 62. Tengo un 62, ¿listo? En primer lugar. Ahí entre estas dos ya tengo un 62. La tercera banda es la más importante porque no es el número, sino es el multiplicador. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un verde, este 62 se está multiplicando por 100.000. O sea, está agregando 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué valor tiene esa resistencia? 6.200.000. Exactamente. 6.200.000. En megas. ¿Cuánto sería en megas? Para no decir el número así, 6.200.000 ohmios, no. En megas. ¿Cuántos mega ohmios? Serían solo 6. 6,2 megaohmios, profe. 6,2 mega ohmios. Muy bien. Exacto. Pues mire, 62 por 100.000 me da 6.200.000, lo que es equivalente a 6,2 mega ohmios. ¿Listo? Yo no sé si con ustedes, es que tengo grupos de electrónica, a ustedes les había compartido una aplicación que es gratuita que se llama Electrodroid. ¿Sí recuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, saben señor. que en Electrodroid ustedes pueden verificar esos cálculos. Bueno, hagamos un último ejemplo y luego miramos el Electrodroid. Entonces, supongamos que usted necesita hallar una resistencia yo necesito una resistencia de 1 kilo ohmio, ¿sí? 1 kilo ohmio. 1 kilo ohmio, ¿cuántos ohmios son? Muchachos, 1 kilo ohmio, ¿cuántos ohmios?
¿1000 ohmios? 1000, ¿no? Eso, 1000. 1000 ohmios. Yo tengo 1000 ohmios. Vea el número que necesito hallar. Pues los dos primeros son colores. Entonces busco el 1, café, ¿sí o no? Y el 0, negro, en la banda 1. Banda 1 y banda 2 son los dos primeros números. ¿Listo? Entonces ya tengo café, negro. Listo. La tercera banda necesito agregar estos dos ceros. ¿Y cuál es el multiplicador que me agrega estos dos ceros? 10. Marrón promedio. No, ojo, si lo multiplico por 10 me agrega solo un cero. Es la naranja. Si lo multiplico por la naranja me agrega 3 ceros. El Ya tengo rojo. el 10. El rojo, entonces. Tengo el 10, mire. Tengo el ¿Rojo? 10. Necesito solo agregar 2 ceros. Eso, el rojo. ¿Sí? Entonces sería café por este lado. Café, negro. Café el primer número, ¿sí o no? Negro el segundo número. ¿Listo? Negro el segundo número. Y estos dos ceros me los agrega el multiplicador, que en este caso sería rojo. ¿Listo? Entonces, una resistencia de 1 kilo ohmio sería café, negro, rojo. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Ahora hagámoslo al revés. Ustedes deben aprender a hacer las dos cosas, porque una vez se necesita buscar una resistencia de un valor, ¿cierto? Entonces, necesito una resistencia de tanto, entonces necesito mirar qué colores es. O a veces necesita lo contrario. La resistencia tiene tantos colores. ¿De cuánto será esta resistencia? Aunque eso se puede hacer también con un multímetro. Pero también aprendamos a hacerlo así. Entonces tengo una resistencia que es, por ejemplo, digamos que es naranja, ¿sí? Que es naranja, amarillo. ¿Sí? Entonces, naranja, amarillo. ¿Qué resistencia sería? 330 ohmios. 330.000 ohmios. 330.000 ohmios. Muy bien. ¿Por qué? Los dos primeros me hacen el 33. ¿Cierto? 33. Y el amarillo me agrega 4 ceros. Porque es multiplicar por 10.000. O sea, me agrega 4 ceros. Entonces, 1, 2, 3, 4. 330.000 ohmios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchachos, para cuando estén haciendo el cuestionario, pueden usar esa aplicación que yo les compartí, que se llama ElectroDroid. Y ya miramos, y ustedes pueden verificar si lo que están haciendo está correcto o no. Lo pueden verificar ahí. En un segundo les comparto acá el celular. Listo. Entonces, en el ElectroDroid, ustedes pueden ir aquí a donde dice código de colores de resistencias. ¿Sí? Y ahí es chévere porque simplemente pican. Entonces, la que acabamos de hacer, naranja, amarillo. Y ahí le aparece el valor, ¿listo? 330 kiloohmios. Si van a verificar, por ejemplo, la de 1 kiloohmio, café, negro, rojo. 1 kiloohmio. ¿Listo? Si van a Profe, ese verificar porcentaje que aparece ahí. la tolerancia que es la banda dorada, ¿se acuerdan? Entonces yo les digo, las más comunes son la cuarta banda, la banda dorada, es la más común. Sin embargo, aquí tiene la opción, si la pone plateada, es del 10%. ¿Sí? Pero los ejercicios que yo les envié todas son de banda dorada. O sea que todas son de tolerancia del 5%. Eso lo que quiere decir es que la resistencia en la realidad no es de 1000 ohmios, sino que puede estar un poquito por encima o un poquito por debajo, en un 5%. Entonces, si la banda es dorada, 5. Si es, por ejemplo, aquí no si es roja, es una de más precisión, es 2%. Si es café, es del 1%, mucho más precisión.
pero la verdad es que las más comunes son las de banda dorada. ¿Sí? Entonces, esta aplicación simplemente para que verifiquen si lo que están haciendo bien. ¿Sí? Entonces, muchachos, al Padlet y de todas maneras al WhatsApp les voy a enviar copiar publicación. Les envío el enlace de un cuestionario para que trabajemos de aquí al próximo miércoles. ¿Listo? Se la voy a compartir acá. Ahí ya se la compartí y recuerden el enlace del Padlet, ¿no? Que ahí está todo lo que estamos viendo, todos los documentos, los videos, para que trabajemos entonces para el próximo miércoles. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda? Ya voy, hijo, ya voy. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces dejemos por ahí hoy y cualquier dudita, entonces me la hacen saber al WhatsApp. ¿Listo? Pues, doctor, muchas gracias. Bueno, Listo, ustedes profe, que estén gracias. muy bien. Profe, ¿no puede compartir la grabación? Sí, voy a detener la grabación.